¿por qué hicimos esto? Vea que hay gente entre ustedes, hay gente que ya ha visto las 70 semanas en otras ocasiones, hay gente que las ve por primera vez, hay gente que había oído de ellas, y meterse en este tema es muy espeso. Meterse a hacer profecía y analizarla es muy espeso, hay que ser detallado, preciso, hay que ir desgranándolas y de verdad que pasar 3 horas en estas yo los felicito. Porque no es fácil estar poniendo atención a tanto detalle. Entonces vamos a tratar de terminar esto con un resumen donde vemos prácticamente todas las semanas y la vamos a poner así, voy a tratar de explicarla así otra vez, me regreso del planeta Tierra donde lo estamos viendo, regreso otra vez a 30,000 pies de alturas. La profecía son 70 semanas. El día que ustedes oigan, la profecía de las 70 semanas de Daniel, ya saben, es esto, son 70. No son 69, 68 ni 71, son 70. Y son 70 que significan 70 semanas de años, o sea, son 490 años. ¿Desde cuándo? Desde que dieron la señal de reconstrucción de Jerusalén, del templo y de los muros. Entonces tenemos un primer gran periodo, 69 semanas de 7 años cada una, desde la segunda orden de Artajerjes, que fue la cuarta. ¿Para qué? Para que venga el Mesías y sea eliminado el Mesías. Entonces, si ustedes están hoy aquí y dicen, ok, sí, Cristo vino y Cristo murió, trasládense a 500 años antes de Cristo, 500 y pico años antes, cuando fue a Daniel que se le dio esto. Ustedes se pueden imaginar que los judíos que tenían profetizado al Mesías, ahora viniera Gabriel a decirle que el Mesías venía así que iba a morir. Entonces, ¿para qué Mesías? Si ustedes fueran los judíos de la época de Daniel, dirían, ¿para qué Mesías? Si va a venir y va a morir. No se podía entender. Pero habían 483 años para eso. El primer bloque de 7 semanas, de 7 años cada una, había que reconstruir Jerusalén, después de la segunda orden de Artajerjes. Después venían 62 para sumar 69 en total, donde se reconstruía todo el pueblo, ya llegó, se hizo nación de vuelta, vino el Mesías y se eliminó el Mesías, siendo ya nación y estando en su país. Y se eliminó el Mesías. Muere. Y después viene un periodo que le hemos querido llamar la era de la gracia, o le hemos querido llamar la era de la iglesia. Porque de no ser por ese periodo, que está dentro del término que les expliqué al principio de la conferencia, voy a ver quién puso atención. ¿Cómo se llama cuando hay un intervalo de tiempo metido en dos? ¿Cómo? No. Condensación profética. Hay un intervalo de tiempo entre dos eventos que no están en la profecía. Condensación profética. Esa condensación profética que ocurre en esta era de la gracia es para que Cristo haga su iglesia. Porque si no existiera eso, no habría iglesia para rescatar, no habría iglesia para arrebatar, no habría. Entonces se requiere de ese periodo que está ahí, ¿verdad? Donde hablamos que hay un intervalo en esa era de la gracia, hay un intervalo que le llamamos la condensación, que está haciéndose eso, y después, en esa misma era, porque esa era termina cuando viene Cristo, en esa misma era vienen los últimos 7 años de los cuales nos habló Rolly, ¿verdad? Que son, llamémosle, los días finales. Pero vean qué interesante esto, que me parece que nadie se ha fijado. Los judíos esperaban un Mesías. Y según Daniel, que es un profeta judío, que los judíos aman, dicho sea paso, según Daniel, el Mesías, no un Mesías, el Mesías iba a ser asesinado, muerto,
antes del año 70, donde el templo y la ciudad iban a ser destruidas. Eso es lo que dice la profecía. Ustedes lo ven aquí, el Mesías muere aquí, ¿verdad? Y es aquí donde termina, donde hay un periodo donde nos dice la profecía que el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad del templo. O sea, el Mesías muere y después se destruye la ciudad del templo. Si lo vemos en la historia, la destrucción de la ciudad del templo ocurrió en el año 70 después de Cristo. ¿Quién es el único en toda la historia de la humanidad que antes del año 70 fue proclamado Mesías? ¿Quién es el único ser humano que antes del año 70 cumplió las 300 y pico de profecías que eran como los requisitos para ser catalogado como Mesías? Eso quiere decir que nadie que venga después del año 70 puede ser proclamado Mesías porque debió haber muerto antes. Por lo tanto, tenemos plena seguridad de que, póngale el nombre que quieran, pero después de que el templo es destruido en el año 70 no viene ningún Mesías. El Mesías tuvo que haber venido antes. Y aquí es donde los judíos se atragantan, porque ellos están esperando al Mesías. Pero ese que viene no puede venir porque es el mismo que murió antes del año 70 cuando el templo fue destruido. Y hasta donde sabemos solo hay una persona que cumplió con todos esos requisitos: Jesús de Nazaret. Y entonces caemos en la última semana. Esa última semana, si la vemos en la línea del tiempo, ¿verdad? De la semana 70, y bien lo dijo Rolly, si él vino a traer un pacto, ¿qué quiere decir o cuál quiere decir que era la situación previa a que se firmara el pacto? De guerra, de discordia, de desasosiego. El mundo estaba conmovido, había conmoción en el mundo. Y vino a confirmar un pacto. Por eso suponemos que previo al pacto tuvo que haber habido mucha conmoción en el mundo, digamos, guerra. Cristo nos lo indicó de por sí, pero digamos, en la profecía no sale el tema de la guerra, pero sí sale el tema del pacto. Entonces podríamos decir que el mundo no estaba bien y que vino este tipo y lo que hizo fue traer un pacto. Y si nos brincamos a Apocalipsis capítulo 13, nos damos cuenta que este hombre es adorado como si fuera Mesías. Por lo tanto, al traer esto, él se disfraza como príncipe de paz, porque trae el pacto. Entonces un montón de gente va a decir príncipe de paz. ¿Y a quién le llamamos príncipe de paz? De acuerdo a Isaías capítulo 9 que nos leyó José. Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Al niño que nos iba a ser nacido, a Jesús. Entonces ahora van a volver a ver a este y van a decir, el Mesías. Este que está aquí. Y en esa primera mitad de la semana 7 va a ser una primera mitad espectacular, porque él está funcionando como el Mesías, príncipe de paz. Hasta que algo pasa, porque para que cese el sacrificio y la ofrenda, tiene que haber altar y templo. Así que el templo, de acuerdo a las escrituras, solo puede estar en un lugar. ¿A dónde? En Jerusalén. ¿Y de ese lugar a dónde? En el monte Moriah, donde está el templo hoy en día, que se llama la meseta de las mezquitas, donde está la mezquita de la roca musulmana. No hay otro lugar, solo ahí se puede. Entonces el hombre va a romper el pacto. Ese pacto que hizo, lo va a romper y se va a mostrar como él es. Y entonces viene la segunda mitad de la última semana, los segundos 3 años y medio, que va a pasar cosas como nunca en la historia han pasado. Nunca. Dice Rolly que aquí no debe haber nadie que quiera pasar por ahí, en esa tribulación terrible. Y con los que yo he hablado de esto, que me han oído decir,
Yo sí. Pero creo que no me va a dar el tiempo. Pero a mí me encantaría solo por una razón, solo por una, por ver a Cristo venir desde abajo. Y ver eso que va a pasar, y ver esa señal que dice la Escritura que como el rayo va de un lado al otro, y ver cómo el Mesías se para en el Monte de los Olivos, y ver todo aquello desde aquí. Pero no creo, yo creo que todavía falta un ratillo para eso. Entonces creo que yo voy a venir viendo la espalda del Mesías, como todos ustedes. Y después de la segunda venida de Cristo, lo que nos va diciendo Apocalipsis es que viene un reino de 1000 años, que no vayamos a entrar a hablar de ese tema aquí, pero es un reino de paz donde el Mesías reina en la tierra con sus santos, ¿verdad? Y después de aquí, de este reino milenial, es soltado por un tiempo el diablo, después viene el juicio, después viene ya la nueva Jerusalén en los últimos 2 capítulos del Apocalipsis. Entonces, más o menos en ese diagrama que ven ahí, está toda la profecía que vimos hoy. Toda la profecía que vimos hoy está ahí. Si hacemos un quiz ahora, ¿lo pueden responder bien? ¿Le damos? Pero la presentación va a estar en el web, de todas formas. Pero está bien, tómele foto. Esa es la profecía. Hemos pasado 3 horas explicando ese cuadro. Ok. Ya. Vamos a concluir. Y ahora, antes de presentar lo que vamos a presentar para conclusión, sí quiero decirles por qué nosotros quisimos presentar tan complejo y árido tema como la profecía de las 70 semanas de Daniel. Para el pueblo de Dios, para la iglesia de Cristo, es sumamente importante comprender la historia de la redención, porque de eso trata la Biblia. Y a veces nosotros pasamos por encima de la historia de la redención como un tema teórico, pero cuando vemos lo preciso que es el Señor para darnos los mensajes de esa historia, de repente decimos, mira, sí es cierto. Nosotros tenemos que estar clarísimos que somos protagonistas de la historia de la redención, que somos su pueblo, que es la razón por la cual existe la historia de la redención. El pueblo de Jesucristo, su iglesia, es la razón por la cual está todo esto que están aquí. Todo. Y yo sé que nosotros siempre hemos enseñado que nosotros tenemos que ser chirriscos, porque entre más menguamos nosotros como Juan el Bautista, más crece Cristo en nosotros. Pero por otra parte, ¿cómo nos ve Cristo? Aquellos que valió la pena morir por ellos para rescatarlos. Así nos ve Cristo. Entonces, si quieren ver esto que acabamos de ver en la historia de las 70 semanas de Daniel, en un cuadro mayor, deberíamos partir del principio de que en el centro de la historia redentora está Cristo y este crucificado. Por favor, nunca se nos olvide. Yo sé que uno puede andar en las profecías y ser técnico y de repente estudiar y adquirir conocimiento y qué maravilla es esto y que el anticristo, no se les olvide que todo esto se debe por un evento de una persona que es verdaderamente Dios y hombre. Nunca se nos olvide que todo trata de quién es Cristo y qué hizo Cristo en esa cruz. Todo esto. Y entonces vemos la historia. ¿Cómo la vemos? Bueno, sabemos que la Biblia nos la parte en 2. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Qué vemos para el principio? Una vida en el Edén con Dios. Así empezó la historia. Pero de repente, habrá que decir que uno los ama mucho, pero yo no me sale como que yo los amo mucho porque por esos orompos pasamos todas estas carambadas después. Ahí estaríamos. Pero bueno, vino la caída. Y después de la caída hubo un periodo de tiempo, además, donde la gente tampoco se portó bien.
y Dios decide arrasar con el planeta Tierra, matar a todo ser viviente, menos lo que se reservó en el arca. Viene el diluvio, y después del diluvio viene una vida antes de que se fueran a la esclavitud de Egipto. Sigue siendo esto juicio de Dios, ira de Dios, hasta que viene la Pascua, que es un tipo, es un acto que nos va a predecir la cruz. Y en la Pascua sale el éxodo por 40 años en el desierto y llegan a la tierra prometida, donde tienen toda una vida allí. Y ahí se termina el Antiguo Testamento. Pero entonces pasan 400 años de silencio entre testamentos y viene el Nuevo Testamento y aparece la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesucristo. Y arranca el periodo que hemos llamado el periodo de la gracia, la vida de la iglesia, el tiempo que el Señor se toma para redimir a aquellos que van a vivir eternamente con Él. Viene lo que decíamos, que debería haber tiempos de guerra, viene un pacto de paz, viene paz en el mundo por 3 años y medio, se rompe el pacto, viene la gran tribulación y viene Cristo en su segunda venida. Y ahora tenemos el reino milenial, tenemos al final del reino milenial el juicio de los incrédulos, que es como se le llama en el capítulo 20, y después vemos cómo todos nosotros vamos a pasar una eternidad con Dios en el Edén, a diferencia, porque en ese lugar hay árbol de la vida, hay un montón de cosas como el puro principio, pero hay una gran diferencia. No tenemos habilidad de pecar, porque el Señor promete que vamos a estar eternamente con Él. Y esa que ven ustedes es la historia de la redención. Y las 70 semanas de Daniel están metidas aquí, en medio de nuestra gran historia. Esto trata de Dios en su amor, esto trata de Cristo en su amor, y esto trata de nosotros como su pueblo redimido. Por eso era importante que hoy comprendiéramos esto. Esto que vimos, con lo árido que es Dios hablándole a su pueblo desde 500 y resto de años antes de Cristo, en la profecía de Daniel, y todavía nos habla hoy. Y nos dice, esto está por venir, pero por favor, si todo se cumplió con precisión antes, lo que falta por cumplirse, se va a cumplir con precisión. Por lo tanto, esto alimenta nuestra esperanza. El 19 de agosto, que es nuestra siguiente reunión, vamos a hablar del pecado a la gloria. Vamos a hacer un recorrido por esto. No sé cómo vamos a hacer para resumir eso. No sé cómo, pero vamos a hacer, le hemos llamado el pecado a la gloria. Y después de esa reunión, el 23 de septiembre, vamos a enseñar fuera de la Biblia el sermón más importante en la historia de la humanidad. Ese sermón lo dio un puritano en los Estados Unidos, Jonathan Edwards, y se llama Pecadores en manos de un Dios airado. Y vamos a explicar ese sermón. Y yo no sé si sería conveniente traer gente que está como, mira, ¿y ustedes qué es lo que hacen ahí? Para que escuchen este sermón, porque la última vez que este sermón se predicó por Jonathan Edwards, la gente se tiraba al piso llorando de rodillas, ten piedad de mí, Señor, y provocó el segundo gran avivamiento en los Estados Unidos, este sermón. Y después, a solicitud de Rolly, el 14 de octubre vamos a hablar de los dones del Espíritu. Vamos a hablar del famoso conflicto entre el cesacionismo y el continuismo, y vamos a hablar de señales, milagros, profecías y todas esas cosas. El 18 de noviembre vamos a tocar un tema que es súper álgido. Si Dios es soberano, ¿por qué me hace responsable?
que todo el mundo siempre lo tiene en la cabeza. Y el 9 de diciembre lo acabo de incluir. El 9 de diciembre vamos a tocar el tema de el templo, el sacerdote y el sacrificio, y lo vamos a tocar desde tres perspectivas: antes de Cristo, durante Cristo y después de Cristo. Y siempre, como ustedes saben, terminamos con una bendición que está en la Escritura. Yo se las leo, ustedes no las repiten, solo recíbanla. Y está en el Salmo 115, versículos del 15 al 18, que dice, esto es para ustedes, escuchen: benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Yahweh, ni cuantos descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos a Yahweh, desde ahora y para siempre. Aleluya.